Confírmenme, por favor, si se ve la pantalla. Sí, Gracias, gracias. Bueno, eh, antes de arrancar con la nueva presentación, hacemos un breve repaso de lo último que vimos, que fue el ciclo de una instrucción, que consta de 4 bloques: obtener la instrucción, decodificar, obtener el dato a operar y realizar la operación. Ese es el ciclo que el procesador va a hacer siempre cada vez que debe ejecutar una instrucción. Y cada uno de estos bloques le va a insumir al procesador un pulso de frecuencia de su pulsador, de su reloj. O sea, 4 Hz, 4 pulsos. Es lo que le toma al procesador ejecutar una instrucción. Un pulso por cada uno de estos bloques. Muy bien. Ahí, como podemos ver, cada uno es 1 Hz. Esta es la teoría que habíamos explicado. Ahora, sabiendo eso, vamos a la siguiente presentación, donde vamos a analizar qué es lo que pasa. A ver, no se está compartiendo, ¿no? A ver, discúlpenme un segundito. Ahí vamos. Ahí, denme un segundito que vimos. Vamos a ver nuevamente la ejecución de una instrucción, pero solamente nos vamos a enfocar en qué es lo que pasa dentro del procesador. No vamos a hacer las 4, como vimos la última clase. Vamos a poner la primera instrucción, I1, a modo de ejemplo, para analizar qué es lo que pasa adentro del procesador, porque nosotros veíamos que de repente se movían valores entre un registro y otro, donde yo ponía simplemente una flecha, ¿no? Donde un valor pasaba de un registro a otro y así se iba complementando la instrucción. Pero ahora vamos a ver por qué se generan esas comunicaciones y esos traslados de valores. Lo que vamos a ver ahora es un esquema del procesador. Como pueden ver, está en un orden un tanto distinto a como lo vemos eh, en las otras presentaciones. En realidad, en lo físico no es ni como el esquema anterior ni como este. Esto es más que nada, como ya les digo, un esquema como para poder entender qué es lo que sucede adentro del procesador. A ver, nosotros acá tenemos la unidad de control, la unidad aritmética y lógica y los registros que están involucrados en la ejecución de cada instrucción. RI, registro de instrucciones; RDA, el registro de datos, que es la puerta de entrada y salida al procesador. Por aquí entran los datos, entran las instrucciones. A ver, sigue entrando gente. Entran los datos, entran las instrucciones y también por RDA, por el registro de datos, es donde se guardan aquellos valores de la información que sale del procesador. Tenemos RDI, que es el registro de direcciones, donde se guardan las direcciones a las cuales va a acceder el procesador, tanto sea para lectura como para escritura. Bueno,
Les voy a pedir, por favor, si quieren hacer una pregunta, habilitan el micrófono y la hacen cuando quieran. Si no, les diría que cierren el micrófono porque por ahí entra algún ruido y no se escucha muy bien. Les agradezco. Después tenemos el registro IP, el puntero de instrucciones, que es donde se guarda la dirección de memoria de la siguiente instrucción a la que se está ejecutando. ¿Recuerdan? El puntero IP, puntero de instrucciones. Y acá tengo el registro AX, registro acumulador o registro auxiliar. Es auxiliar a la unidad aritmética y lógica. Y ahí se van guardando resultados parciales y totales de los cálculos realizados por la unidad aritmética y lógica. Todos estos dispositivos, como podemos ver, están unidos por esta línea amarilla, que es un bus interno del procesador. Es un bus que es parte del procesador, dentro del procesador, esta línea amarilla. Y además, podemos ver una serie de líneas de control. Hasta ahora conocíamos una sola, que es la línea LE. ¿Recuerdan la línea LE? La línea de lectura y escritura que sale del procesador, más exactamente de la unidad de control, y apunta a la memoria principal para habilitar o deshabilitar una lectura o una escritura, conforme se pusiera en valor 0 o en valor 1, ¿recuerdan? Y vemos otra serie de líneas de control que, como toda línea de control, como es una línea sola, puede tener el valor 0 o 1. 1 para habilitar, 0 para deshabilitar. Y va apuntando cada línea de control, va apuntando a distintos sectores internos del procesador. Por ejemplo, esta línea de control que baja por acá y apunta acá, me está habilitando todo este sector de bus, comprendido entre el registro AX y el registro RDA, entre el registro de datos y el registro auxiliar o acumulador. Y así cada línea de control va controlando una parte de la estructura interna del procesador. ¿Ok? Vamos a ver cómo es que trabajan estas líneas de control en el momento en que se realiza la ejecución de una instrucción. Para eso, como dijimos hace un ratito, vamos a repetir I1. La I1 que vimos en la clase anterior con todo el esquema general donde veíamos procesador, memoria y demás. Acá simplemente vamos a ver qué sucede dentro del procesador. Si recordamos un poco, I1 era una instrucción en la cual simplemente se iba a leer el valor de una variable, recuerdan la variable P, se iba a hacer una lectura y ese valor de P iba a entrar al procesador y desde el registro de datos se iba a mover hasta el registro auxiliar, hasta AX, o registro acumulador, como le queramos decir. Era simplemente eso lo que iba a hacer I1. Entonces, a ver, acá sigue entrando gente. Muy bien. ¿Cómo era que sucedía esto? A ver. Primero, como podemos ver, en el registro IP tenemos el valor 0200, que es el valor de la dirección de memoria de la instrucción que se tiene que ejecutar. Y fíjense las líneas de control, los valores que tienen. Algunas líneas tienen valor 0 y otras líneas tienen valor 1.
Fíjense que acá la línea LE se pone en 1 porque significa que el procesador va a hacer una lectura en memoria principal. Acá se está cumpliendo el primer bloque del ciclo de una instrucción, que es precisamente obtener la instrucción. Las instrucciones, al estar en memoria, para obtener la instrucción, el procesador lo que debe hacer es una lectura en la memoria principal para obtener dicha instrucción. ¿Cuándo el procesador obtiene una instrucción? A ver si se acuerdan, gente, ¿cuándo obtiene una instrucción el procesador? ¿O anda mal el audio o todo el mundo está callado? Un procesador obtiene la instrucción cuando llega al registro de instrucciones. ¿Se acuerdan? Lo dijimos varias veces en la clase pasada. El procesador obtiene una instrucción cuando llega al registro de instrucciones. ¿Cuándo el procesador obtiene un dato? Cuando llega al registro de datos. ¿Recuerdan ahora? Bueno, asumo que sí. Tengo la sensación de que estoy acá hablando solo, pero bueno, asumo que están ahí. Entonces, a ver, acá tengo algo en el chat. Sí, profe, me dice Fiorella. Bueno, gracias, gracias. Hay vida del otro lado, hay vida, gracias. Gracias. Bien, vemos acá una línea de control que está en 1, que es la que habilita este sector del bus, el que está comprendido entre el registro IP, el puntero de instrucciones y el registro de direcciones, RDI. ¿Por qué está en 1? Porque recuerdan que en el registro IP se guarda la dirección de la siguiente instrucción a ejecutar. Y como pueden ver, el IP está el valor 0200, que es la dirección de la instrucción I1. Entonces, al estar habilitado con 1, este valor va a correr por el bus y va a llegar a RDI, al registro de direcciones. Ahí sigue entrando gente. Ahí vamos. Entonces llega a RDI. Ya tenemos en el registro de direcciones la dirección a la cual el procesador debe apuntar. La línea LE se pone en 1, entonces se realiza la lectura. Y esta es el segundo bloque del ciclo, que es, no, todavía estamos en el primero, obtener la instrucción. La instrucción llega acá, 5000 a 1, ¿se acuerdan? La instrucción I1 llega al registro de datos, pero en realidad, para que la instrucción sea obtenida, debe llegar a RI. Entonces, se actualizan los valores de las líneas de control. Esta línea que estaba en 1 está en 0, y esta línea que estaba en 0 se pone en 1, que es, fíjense, la que apunta a este sector del bus, la que une RDA con RI. Entonces habilita a que la instrucción vaya por el bus y se guarde en el registro de instrucciones. ¿Está? Entonces, ahí terminó el primer bloque, obtener la instrucción, porque la instrucción llegó a RI. El segundo bloque del ciclo es un bloque estático, que es decodificar. Ahí la unidad de control se encarga de interpretar qué es lo que tiene que hacer esta instrucción. ¿Y a dónde? ¿A dónde? En la misma instrucción lo dice, porque acá tenemos el 5000, es del registro 5000, donde está guardado la variable P, como podrán recordar. Y A1 es la orden de mover el valor de la variable P al registro auxiliar o acumulador. ¿Cómo se hace esto? Tercera parte, obtener el dato a operar. Entonces, acá esta línea se pone en 1, y esta línea también se pone en 1, y a la vez la línea LE también se pone en 1. Se habilitan todas estas líneas. ¿Para qué? Y la que estaba previamente en 1 vuelve a estar 0. Para que esta dirección 5000
vaya por el bus, se ponga en el registro de direcciones y además, ¿se acuerdan que les había dicho que la actualización del IP se daba simultáneamente con el paso 3? Acá tenemos en RDI, en el registro de direcciones, la dirección 5000, que es donde está la variable P. Y además se actualizó IP 0203, que es la dirección de la siguiente instrucción. Ya queda preparada para la siguiente. Entonces, una vez que llegó esto hasta acá, se realiza la lectura de la variable P. Como pueden ver, ya en RDA llegó el contenido de la variable P, que es 2040. Ya se obtuvo el dato, obtener el dato a operar ya llegó a RDA. El resto de las líneas vuelve a 0. Por último, tenemos el cuarto bloque, que es ejecutar la instrucción, o sea, hacer el cálculo propiamente dicho. Y acá simplemente es pasar el valor, este valor 2040, que es el dato que está guardado en P, guardarlo en AX. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta línea de control se pone en 1 para que habilite este paso y el dato llegó al registro auxiliar. Ahí terminó I1. A ver, volvamos atrás. Fíjense que para que se realicen y se ejecuten las instrucciones, podemos ver que todas las órdenes salen de la unidad de control. ¿Y cómo es que las ejecuta? ¿Cómo es que ejecuta las órdenes? Mediante las líneas de control. Poniendo en 0 o poniendo en 1, es la parte interna del procesador que queda habilitada para que se realicen los pasajes de los valores internos del procesador. O sea, todo depende de los valores que vaya emitiendo la unidad de control sobre las líneas de control. ¿Está? ¿Se entiende? Como dice ahí, con cada pulso del reloj avanza un movimiento o paso en la ejecución de una instrucción y cambia la combinación de unos y ceros, como pudimos ver en las líneas que salen de la unidad de control. Y esa es la forma en que se van ejecutando las instrucciones. A ver, si yo tomo, o sea, ¿cómo sabe la unidad de control qué es lo que tiene que habilitar o deshabilitar? ¿Dónde está esa inteligencia de la unidad de control para poner esos valores en las líneas, interpretando las instrucciones que debe realizar? Dentro de la unidad de control hay una pequeña ROM. Hay una pequeña ROM denominada ROM de control. Y no confundamos, por favor, esto es muy importante, gente, no confundamos la pequeña memoria ROM que hay dentro de la unidad de control con la ROM BIOS, que es parte de la memoria principal. Son dos cosas totalmente distintas, están físicamente en dos lugares distintos y lógicamente también, porque el ROM BIOS es parte de la memoria principal, tiene una función que es ser parte de la memoria principal. En cambio, la ROM de control es una pequeña ROM que está dentro de la unidad de control. ¿Y qué es lo que tenemos dentro de la ROM de control? Tenemos un pequeño programa, un pequeño algoritmo, un programita, que es aquel programa que interpreta el código máquina. Es un programa muy sencillo, sencillo. Me llegan a escuchar los ingenieros
de Intel y me dicen, vení a hacerlo vos, pero digamos, básicamente no tiene muchas vueltas, ocupa muy poca memoria, está todo escrito en binario, y es un programa al cual, una vez que se lee un valor, de acuerdo al valor que se lee, van a ser las respuestas lo que va a emitir ese programa. ¿Mm? El valor que lee la unidad de control, lo que lee ese programa, no es ni más ni menos que el código máquina que viene de la memoria principal. Ya hemos hablado del código máquina. Entonces, ¿vieron todas esas líneas de control que salen de la unidad de control y cada una va a distintos sectores del procesador? Son líneas únicas que pueden valer 0 o 1. Imaginemos que tomamos todas esas líneas de control y las dejamos juntas, paralelas, uno al lado del otro, como podemos ver acá en este grafiquito. ¿Qué es lo que forma cada línea? En realidad me está formando un número. Y ese es el valor que emite el programa de la ROM de control. Un número nada más. Responde con ese número son los unos y ceros que habilitan o deshabilitan los distintos sectores internos del procesador. ¿Se entiende? Entonces, imaginemos lo siguiente. Tenemos que hacer un algoritmo donde, de acuerdo al valor ingresado, nosotros tenemos que hacer un printf, o sea, tenemos que emitir una serie de valores, una serie de números de acuerdo al valor que ingresó. ¿Cuántos valores posibles puede ingresar? Bueno, y eso es la cantidad, depende del modelo de procesador, que es la cantidad de instrucciones que puede codificar, o decodificar, mejor dicho, el código máquina de la unidad de control. Hay, como les dije en la otra clase, hay procesadores que tienen 150 instrucciones simples, otros tienen 200, otros tienen 100, otros 180, más o menos andan por ahí. Recuerdan que habíamos dicho que toda instrucción escrita en código fuente se traduce al código máquina en una combinación de estas instrucciones simples. Esto lo pudimos ver la clase pasada en el ejemplo en la cual pusimos una instrucción simple, esa asignación a la variable R, que se le asignaba el resultado de un cálculo en el cual intervenían las variables P y la variable Q. Vimos cómo se estaba compuesta por 4 instrucciones simples, I1, I2, I3 e I4, que entre esas 4 instrucciones ejecutaban lo que habíamos escrito en código fuente. Entonces, imaginemos que tenemos que hacer un algoritmo así, y no sería muy difícil, porque si yo tengo los valores que tengo que emitir de acuerdo a cada valor que se lee, digo, por empezar, organizo todo en un ciclo iterativo, porque el ciclo de una instrucción se va repitiendo una vez tras otra, o sea, puede ser como si fuera un while o un do while, ¿no? Mientras el procesador está andando, siempre se está ejecutando ese ciclo. ¿Y qué es lo que tenemos dentro del ciclo? Primero, hacer ingresar un valor, que eso es la decodificación. Cuando ingresa el valor al programa, ese algoritmo interpreta qué valor es. Y sobre ese valor se hace un switch, ¿se entiende? Un switch con ese valor. Y ese switch, ¿cuántos rótulos case tiene? Y eso depende del modelo del procesador. Como les dije, pueden ser 150, pueden ser 200, pueden ser 180, o sea, una cantidad ya definida de veces. Y cuando entra por ese rótulo, ¿cuáles son las órdenes de ese rótulo?
y emitir una serie de números binarios que van a actuar directamente sobre las líneas de control para que se cumpla la instrucción, como vimos en el ejemplo anterior. ¿Se entiende? ¿Se entiende dónde reside la inteligencia de los procesadores? O sea, por cómo hace el procesador para interpretar y ejecutar todas las órdenes. En realidad, un chip no puede ser inteligente. La inteligencia es inteligencia humana, porque, digamos, ese algoritmo, ese programa, lo escribió gente. Lo escribió gente. Es un programa que se está ejecutando dentro del procesador, que es el programa que genera en sus salidas los valores de las líneas de control para ejecutar las instrucciones. ¿Se entiende, gente? ¿Preguntas, dudas, consultas? Muy bien, qué lindo, muy interactiva está la clase hoy, ¿eh? La verdad que está bárbara. Bueno, sigamos. Esto es líneas de control. Con esto cerramos la unidad de ejecución de instrucciones. Así que vamos a pasar a la siguiente presentación, al siguiente tema, que es señales. A ver, vamos a compartir la pantalla nuevamente. Avísenme, por favor, si están viendo la pantalla. Sí, 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 bueno. Gracias. Muy bien. Gracias por el chat, también me avisaron. Señales. A ver, eh, mientras se ejecuta un proceso de datos dentro del sistema central, por empezar, como dijimos ya en otra clase, todos los valores que están dentro del sistema central, y cuando digo valores, ¿a qué me puedo referir? A datos, a instrucciones, a información, a números de direcciones de memoria. Todos los valores que están dentro del sistema central son valores que están en binario, en el cual ese número binario se va a representar por un encendido o un apagado en cada línea o en cada capacitor o en cada transistor. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso? Muy bien. Tiene un valor, cualquiera de estos que mencionamos recién, tiene dos estados posibles dentro del sistema central. O están almacenados o están transmitiéndose. Cuando decimos que están almacenados, van a estar almacenados en registros, ya sea registro de memoria principal, registro de la memoria caché, registros internos del procesador. Si están almacenados es porque están en un registro. Y si están transmitiéndose, van a estar transmitiéndose por las líneas conductoras, digamos, o buses, entre un dispositivo y otro, uniendo y transmitiendo el valor, que sea dato, instrucción o lo que sea, entre un dispositivo para que se cumplimente el proceso de datos. Entonces, ¿cómo es que guardamos, cómo es que se guarda y se transmite? Imaginemos, ¿no?,
que tenemos una, como vemos acá en el gráfico, una pilita, una pila, con una llave que puede estar abierta o cerrada. Si yo desde acá quiero transmitir un 0, yo abro la llave para que en el resto del cable tengo 0 volts, o sea, estoy transmitiendo un 0. En cambio, si lo que quiero transmitir es un 1, se va a cerrar la llave para que haya continuidad eléctrica, sigan esos 5 volts por el cable. Entonces, si hay electricidad, si pasa el voltaje, quiere decir que estoy transmitiendo un 1. Eso es una señal, eso es una señal digital. ¿Por qué? Porque lo que transmite son dígitos binarios. Una señal es transportadora y portadora de la misma, del mismo valor, del mismo mensaje, porque transporta porque lo lleva a través del cable y a su vez es portadora porque es el mensaje en sí mismo esa señal, ¿se entiende? Es esa electricidad, ese 1 o esa no electricidad, ese 0, significa el valor que se está transmitiendo. Entonces, así como lo vimos, sigue entrando gente, así como lo vimos en el ejemplo anterior, con una pilita, imaginémonos que en un registro tenemos 8 llaves, una por cada bit almacenado. Si lo que está almacenando es un 0, la llave va a estar abierta. Si lo que está almacenando es un 1, la llave está cerrada y hay continuidad eléctrica. Entonces, cuando se realiza una transmisión de un valor guardado, por ejemplo, en un registro de memoria hacia el procesador, las llaves de cada bit, de cada cable, van a estar abiertas o cerradas dependiendo si lo que se quiere transmitir es un 0 o es un 1. ¿Se entiende? Es muy sencillo. Entonces, este, Profe, sí, escucho. entonces digamos que el cero igual almacena algún dato o no. Y el 0 es un dato en sí, es un valor el 0. Y esa falta de electricidad es todo un mensaje. Me está diciendo que está guardando un 0. Ah, Está, ¿se entiende, Julián? sí. Bárbaro, bárbaro. ¿Ven? Acá en el ejemplito anterior, que ¿por qué se está transmitiendo un 0 acá? Porque en realidad no hay corriente. Y si hay corriente, se transmite un 1. Mm, ¿Está? Este tipo de transmisión que existe en el sistema central se llama transmisión en paralelo. Todas las transmisiones en el sistema central son en paralelo. Yo para enviar n bits necesito n cables. Necesito tantos cables como bits quiero transmitir. Por ejemplo, ¿se acuerdan el Word de la memoria principal? El ancho de bus, que me dice cuántos cables tiene el bus de datos. Eso me está indicando cuál es el valor máximo de valores que puedo transmitir en una sola operación de mensaje. Eso es transmisión en paralelo. Todas las transmisiones en el sistema central son en paralelo. ¿Hay otro tipo de transmisión? Sí, la transmisión en serie o serial, que se realiza con un solo cable. Por un solo cable se va a transmitir todos los valores. Para que este tipo de transmisión pueda llevarse a cabo, es necesario tener sincronizados los dispositivos, tanto el emisor como el receptor. ¿Por qué? Porque se establece un tiempo de mensaje
en qué momento comienza y después se le asigna, por ejemplo, 1 milisegundo a cada bit. Entonces, el valor que tenga el cable en el primer milisegundo representa el primer dígito. En el segundo milisegundo representa el segundo. En el tercer milisegundo a la tercera cifra del dato. Y así, milisegundo a milisegundo, va cambiando, corriente o no corriente, de acuerdo al valor que quiero transmitir. ¿Ven el esquemita de acá abajo? Acá quiero transmitir 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Entonces, el primer milisegundo no hay corriente, el segundo y el tercero sí, entonces transmití un 1, otro 1. Después, durante 4 milisegundos no hay corriente, estoy transmitiendo 0, 0, 0 y 0. ¿Se entiende? Esa es la transmisión en serie o serial. Y estoy viendo que nos estamos quedando sin tiempo, así que les propongo, no, nos desconectamos y nos volvemos a conectar, así seguimos explicando esto. ¿Les parece, gente? Entramos y salimos, por favor. Dale, dale. Muy bien. Entonces, acá sigue entrando gente. Entonces, vimos la diferencia que hay entre la transmisión en paralelo y la transmisión en serie o serial. Y podemos analizar los dos tipos de transmisión y podemos ver que cada una tiene ventajas y desventajas. La transmisión en paralelo, la gran ventaja es que el volumen de valores, de datos, de información que se transmite a un mismo tiempo es un volumen muy grande, y la velocidad de la transmisión es casi instantánea, porque la electricidad se transmite por un cable conductor casi a la velocidad de la luz, o sea, 300.000 kilómetros por segundo, o sea que se puede decir que es casi instantáneo, ¿no? La contra que tiene la transmisión en paralelo es que tiene mucho cablerío. Imagínense que se necesita un conductor o un cable por cada bit que se tiene que transmitir. En cambio, la transmisión serial, con un solo cable, se realiza toda la transmisión. ¿Cuál es la contra de la transmisión serial? ¿Cuál es la contra? La contra es que para realizar una transmisión serial, cada dígito binario que se transmite te demora 1 milisegundo. Y como ya hemos visto, para los tiempos de los procesos de datos, un milisegundo es muchísimo tiempo. Recuerdan que 1 milisegundo es una milésima de segundo. Pero nosotros nos manejamos dentro del sistema central en el orden de los nanosegundos, que es la 1000 millonésima parte de un segundo. Y es la millonésima parte de un milisegundo. ¿Qué quiere decir? Que en cada milisegundo hay 1 millón de nanosegundos. ¿Se entiende eso? Y estábamos viendo, ¿se acuerdan la clase pasada que hablábamos de cuántos nanosegundos demoraba en ejecutarse una instrucción? 8, 12, 15 nanosegundos. Y acá estamos hablando de que cada dígito que se está transmitiendo está llevando 1 milisegundo, o sea, 1 millón de nanosegundos. Sí, el sistema en serie es sencillo porque es un cable sol, pero es inaceptable dentro del sistema central. Es inaceptable. Por eso, todas las transmisiones que se realizan dentro del sistema central son en paralelo. Pero
¿Hay transmisiones en serie dentro de una computadora? Sí que hay, sí que hay, pero fuera del sistema central. ¿Recuerdan el esquema sistema central, sistema general? Si yo aparto el sistema central, ¿qué me queda? Me queda desde las interfaces hacia los periféricos, o sea, la conexión entre el periférico y la interfaz. ¿Qué es la interfaz? La placa de cada uno de los periféricos. Que ya lo veremos en detalle eso. O sea, desde el periférico hacia el interior del sistema central, la transmisión puede ser en paralelo o puede ser en serie. Y eso depende del volumen de datos e información que tenga que manejar cada periférico. Muchos periféricos se manejan con transmisión en paralelo porque el caudal, el volumen de información que transmiten es muy grande. Por ejemplo, una placa de video, o sea, una pantalla, un monitor. En cambio, hay periféricos que no tienen un gran volumen de datos para mandar permanentemente. En realidad son muy pocos y cuya conexión puede ser tranquilamente en serie. Periféricos que se conectan en serie pueden ser el mouse, pueden ser el teclado. El teclado tiene conexión serial, pero la conexión en serie es desde el periférico, desde el teclado, hasta su interfaz. Una vez que ingresa al sistema central, la transmisión se convierte en transmisión en paralelo. Pero en el exterior del sistema central, o sea, entre la interfaz y el periférico, puede ser en serie, porque un teclado no maneja mucha información, maneja muy poco. Imagínense, cada vez que pulsamos una tecla en el teclado, estamos mandando al sistema central un byte, o sea, 8 bits, 8 bits, que digamos, un byte, o sea, a comparación de lo que se ingresa por otros periféricos, es nada, no existe. A ver, Julián dice, entonces lo paralelo sucede por dentro de la computadora, profe. Sí, sucede en el sistema central, pero también puede suceder afuera, también en el resto del sistema general, porque, por ejemplo, una impresora también está comunicada en paralelo. Había impresoras que tenían conexiones seriales, pero tardaba mucho más. Hoy en día las impresoras prácticamente son todas en paralelo. La de video ni hablar, la de video ni hablar, la de disco ni hablar, son en paralelo, porque el volumen de información que deben manejar es muy grande. Cuando el volumen es muy pequeño, como por ejemplo un teclado, imagínense, como les decía, cada vez que pulsamos una tecla, mandamos un byte de información al sistema central. ¿Y cada cuánto se pulsa una tecla en el teclado? Por más que estemos ingresando datos, un data entry de los más calificados, que trabajen con todo, en un minuto, ¿cuántas teclas va a pulsar? ¿Se entiende? 100, 100 teclas, vamos, o sea, el tipo es ultra rápido. 100 son 100 bytes en un minuto. Y nosotros dentro del sistema central nos estamos manejando en nanosegundos. En nanosegundos. Imagínense que el sistema central recibe del teclado un byte cada aproximadamente 500 millones de nanosegundos.
Imaginen todo lo que pasa dentro del sistema central en 500 millones de nanosegundos. Pasan eras, se levantan y se derrumban imperios en todo ese lapso, ¿se entiende, no? Es como el cometa Halley que pasa una vez cada 60 y pico de años, bueno, peor todavía. Cuando llega un byte del teclado es un acontecimiento muy raro, ¿se entiende? Dentro del sistema central. Porque el volumen es muy pequeño. No estoy hablando de importancia de la información, porque quizás la información es fundamental, la que viene ingresando por el teclado. Eso no lo pongo en duda. Lo que sí digo es que el volumen de información es muy pequeño, entonces una conexión en serie es suficiente, no necesita más que eso. No necesita más que eso, el teclado, el mouse y demás. Por eso sí, desde las interfaces hacia el sistema general, o sea, hacia los periféricos, dependiendo del volumen de información que maneje cada periférico, la transmisión puede ser en serie o puede ser en paralelo. ¿Se entiende eso, gente? Perdón. Como dice ahí, mientras que la transmisión en paralelo con n cables se puede enviar o recibir n bits simultáneamente, en la transmisión en serie, enviar bits demanda n veces el tiempo asignado a la duración de cada bit. Por eso en el sistema central solamente las transmisiones son en paralelo. Son en paralelo. ¿Quedó claro este punto, gente? Sí, profe. Muy bien, muy bien. Ok, vamos a seguir avanzando nuevamente con otra presentación que está directamente relacionada con lo que acabamos de ver. Yo recién mencioné a las interfaces. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede en las interfaces. Ahí vamos. Ports. ¿Qué tenemos en las interfaces? En la práctica, ¿qué es la interfaz? Son las placas. Son las placa de audio, placa de video, las placas de las unidades de disco. Todos los periféricos tienen su propia placa, su propia interfaz. Lo que pasa es que algunas son tan pequeñas que ni siquiera es una placa, ¿se entiende? Es un pequeño circuitito. Por el volumen de información que maneja ese periférico. En cambio, otros periféricos tienen placas mucho más importantes. Una placa de red, placa de audio, ni hablar una buena placa de video. ¿Se entiende? Fíjense, por eso no es casualidad lo que cuesta una buena placa de video. ¿Y qué hay en la placa? ¿Qué hay en las interfaces? Registros de memoria. ¿Qué tipo de memoria? Memoria RAM. Memoria RAM. Y a esos registros se los llama ports, lo que vendría a ser puerto. Son registros ports. Cuando digo memoria, o sea, nuevamente no me gustaría que lo confundamos con la memoria principal, no tiene nada que ver con la memoria principal. Pero sí son registros de memoria RAM, que no es parte de la memoria principal, pero sí es memoria RAM. ¿Se entiende? Por ejemplo, habíamos mencionado en la otra clase que las interfaces
de los monitores, de las pantallas, el tipo de port, la tecnología es VRAM, V corta RAM, video RAM, ¿se entiende? Pero no deja de ser memoria RAM. Y una interfaz de un teclado es sustancialmente una memoria mucho más pequeña que la de una interfaz de video o de impresora, por ejemplo, ¿se entiende? Pero tiene la misma estructura lógica y la misma funcionalidad, nada más que adaptada a ese periférico, ni más ni menos que eso. Pero entonces, ¿qué son los ports? Son registros de almacenamiento temporal que están entre el sistema central y el sistema general, o sea, entre un periférico y el sistema central. ¿Para qué? ¿Para qué? Se van a guardar temporalmente en esas memorias, en esos ports, se guarda todo lo que ingresa desde un periférico. Desde un periférico pueden ingresar datos, pueden ingresar instrucciones, y además también se van a guardar en forma temporal toda la información que genera el sistema central, el procesador propiamente dicho, todos los resultados, las respuestas, la información que sale hacia los periféricos, ya sea en forma sonora, en forma visible, en forma, o sea, en forma de archivo, como sea, toda la información que emite el proceso de datos, antes de salir del sistema central, cuando pasan por las interfaces, también se guardan transitoriamente en los registros ports. ¿Y por qué se guardan ahí? Porque es para nivelar velocidades. Para nivelar velocidades. Son, por lo general, la velocidad de transmisión interna y externa difieren. Entonces, estos registros ports actúan como buffers, ¿se entiende? O sea, nivelan las velocidades de transmisión para que se pueda hacer en forma como para que el usuario no sea algo totalmente transparente, no tenga demoras, ni nada por el estilo. Por eso, la capacidad de los registros ports va a variar de acuerdo al periférico con el cual está trabajando. Como dice ahí, los ports son registros temporarios contenidos en las interfaces del sistema central dedicados a guardar datos en tránsito entre periférico y sistema central en una operación de entrada o salida según sea. ¿Está? Acá recordamos, acá tenemos las interfaces y acá tenemos algunos periféricos de ejemplo. Cada periférico tiene su interfaz determinada. Como podemos ver, ya hemos estado hablando, las interfaces son distintas de acuerdo a cada periférico, especialmente en su volumen. Especialmente en su volumen. Como dice, ahí el port solo opera información digital y actúa como buffer, como dijimos recién, y también recién dijimos que adapta velocidades distintas. De esa forma se genera una independencia entre el transmisor y el receptor, para que cada uno pueda seguir con su trabajo, tanto el transmisor como el receptor. Para eso están las interfaces, adaptando, regulando y trabajando como buffer. ¿Está? Hay tres tipos de registros ports, de acuerdo a su función. Si algún día yo les pregunto, o yo les propongo que me hablen de ports, se los voy a preguntar, que me hablen, o sea, que me expliquen esto que acabo de explicar y que los clasifiquen de acuerdo a su función.
¿Mm? Tenemos 3 tipos de ports, así que atenti a esto. En cada interfaz tenemos port de datos, o port de datos en tránsito, que es el tipo de port que más abunda en cada interfaz. El más grande son los ports de datos, que son los ports que van a guardar los datos y las instrucciones que vienen desde los periféricos y la información proveniente del sistema central y que va hacia el exterior. Es el port de datos. Por otro lado, tenemos los ports de control. Los ports de control son ports que se comunican con el interior del sistema central y reciben comandos que por lo general pueden ser o del sistema operativo o del ROM BIOS, que son las órdenes que emite el sistema operativo o el ROM BIOS hacia los periféricos. Ese es el port de control. La transmisión tiene un solo sentido, desde el interior del sistema central hacia la interfaz, los ports de control. En el port de datos trabaja en ambos sentidos, desde afuera hacia adentro y desde adentro hacia afuera. ¿Está? En cambio, el port de control es solamente desde el interior del sistema central hacia la interfaz. Por último, también tenemos los ports de status, que es los ports donde se van a guardar una serie de códigos que indica el estado del periférico. Si está operativo, si tiene una falla, si está apagado o demás. Y esto también tiene un solo sentido, la transmisión en port de status. Y es al revés, es desde el periférico hacia la interfaz. Es el único sentido en el cual se comunica el port de status. Me marca el estado del periférico. Si el módem está encendido o está apagado, si la impresora se quedó sin papel, por ejemplo, ¿se entiende? Todo eso, todos esos eventos se registran en el port de status. Si un periférico está operativo, en el port de status va a haber guardado un código que indica precisamente eso, que el periférico está operativo. Si sucede algún inconveniente, el periférico envía un nuevo código que se guarda en el port de status que cambia el estado, o sea, hace que el sistema central se entere del estado de ese periférico. Ese es el port de status. Entonces, port de datos, port de control y port de status. ¿Se entiende, gente? ¿Preguntas, consultas? Asumo que está todo clarísimo. Ante el silencio general, asumo que está todo clarísimo. Entonces, seguimos avanzando. Bueno, todo esto es como ya se los mencioné hace un rato. El número de registros port en una interfaz está relacionado directamente con la cantidad de comandos, o sea, el volumen de datos que genera o recibe ese periférico con respecto al sistema central. Y como dice ahí, una interfaz puede verse como una pequeña memoria RAM cuyos registros port pueden ser leídos o escritos del mismo modo como si fuera memoria principal. Y cada registro tiene su propia dirección, ni más ni menos que esto. Esto ya lo había mencionado hace un rato. Entonces, resumiendo, tipos de ports. A ver, está entrando gente todavía. Tipos de port. Tenemos 2 tipos de clasificación de los ports. De acuerdo a su función, en los cuales tenemos port de datos, port de control y port de estatus, como lo acabamos de ver recién.
Y la otra clasificación de los tipos de port es de acuerdo a su conexión con el periférico, que puede ser port paralelo o port serial, all serial port. Ahora, cuando decimos port paralelo y port serial, significa que la transmisión puede ser en paralelo o serial, pero, vuelvo a aclarar, va a ser entre la interfaz y el periférico. Porque una vez que está en la interfaz e ingresa al sistema central, toda conexión, toda transmisión, ¿de qué forma va a ser, gente? ¿Dijo sería el profe? En paralelo. En Ah, paralelo, exactamente. De la interfaz hacia adentro, todo es en paralelo, como lo hemos sí. visto hoy. Todas las transmisiones dentro del sistema central son en paralelo, pero entre la interfaz y el periférico puede ser en paralelo o puede ser serial. Y esa es la clasificación que tenemos acá abajo de acuerdo a su conexión con el periférico. Pero, si un día yo les pregunto por los ports, voy a hacer hincapié en esta de acá arriba, en este tipo de clasificación, de acuerdo a su función, a qué es lo que hace cada tipo de port. Si es port de datos, si es port de control, si es port de estatus. Repasamos rápidamente. El port de datos es un port que envía y recibe desde el interior y hacia el exterior y viceversa. O sea, va y viene, la información tiene dos direcciones. ¿Y qué es lo que pasa por el port de datos? Todos los datos y todas las instrucciones provenientes de los periféricos y que van al sistema central pasan por el port de datos. Toda la información que genera el procesador, que es el resultado del proceso de datos, toda la información que se genera antes de llegar al periférico, primero se guarda en el port de datos. ¿Está? Por otro lado, el port de control tiene un solo sentido, que es desde el sistema central hacia la interfaz, hacia afuera, y recibe comandos que provienen o del sistema operativo o de la ROM BIOS. Estos comandos son comandos que va a recibir el periférico de tareas que debe hacer. Son comandos que van hacia el periférico. Estos comandos se guardan previamente en el port de control. Y por último tenemos el port de status. El sentido es al revés del port de control. Es desde el periférico hacia el interior. ¿Y qué se guarda en el port de status? Códigos de estado del periférico. Me indica el estado del periférico, si está operativo, si está apagado o si hay algún inconveniente. Y de acuerdo a ese inconveniente puede ser un código distinto. De esa forma, en el sistema central se entera qué es lo que le está pasando al periférico. ¿Está? Ese es el tipo de clasificación que nos interesa. Y si algún día les pregunto, va a venir por ahí la cosa. ¿Está, gente? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, gracias. Y ahí terminamos el tema por. ¿Tengo algo en el chat? Sí. Gracias, Julián. Gracias. Muy bien. Y hoy metemos un montón de temas. Las clases por Zoom se ven un montón de temas. Porque, claro, como soy generalmente yo hablando solo, se adelanta un montón una clase por Zoom. Pero bueno, no era la idea. En realidad hoy yo pensaba ir al instituto. Pero bueno, esto es una medida de emergencia. Yo ya espero que ya mañana poder ir y seguir con las clases en forma normal. ¿Alguna pregunta con todo lo que vimos? En realidad, esto era todo lo que teníamos para hoy. Yo puedo seguir con el siguiente tema, porque en realidad tenemos
bastante tiempo por delante. Así que La verdad, yo, profe, me conecté tarde, pero bueno, lo veré en la grabación, eh, qué sé yo. Me conecté medio hora tarde, pero bueno, ya está. sí. Lo veré el resto en la grabación, no sé lo que vieron la primera media hora. Y sí, sí, estuvimos viendo otras cosas. Bueno, igual les llegó la notificación. Bueno, como veo que está. Sí, sí, me llegó, yo me conecté tarde. Ya, Este, ya. No, llegó pero aviso, por empezar. lo veré. Lo eh, va a grabar, ¿no? ¿Cómo? Y no sé, mira, lo estoy pensando. Sí, se está grabando, se está grabando, se está grabando. Después lo voy a editar y les voy a dejar el enlace justo abajo donde les puse el enlace para entrar al Zoom. Ahí abajo va a estar el enlace para el video. Así ya se lo pueden descargar y poder ver todas las veces que lo necesiten. Así que bueno, podemos sacar algo positivo. ¿Cómo? Decía, pueden sacar algo positivo de este encuentro virtual, es que la clase queda grabada, que es distinto a una clase presencial, no queda grabada. O sea, esta les queda grabada y pueden disponer de la grabación cuantas Profe, veces necesiten. Sí, alguien me pregunta algo. sí, el por de estatus para la última parte, dice guardando, ¿y qué guardaba era? El ¿Qué era que estado guardaba? del periférico. Ah, Por ejemplo, te tiro un ejemplo. Se atasca el papel en la impresora. sí, Nosotros nos enteramos porque aparece un cartelito en la pantalla. sí, ¿Eso cómo se generó? La impresora emite un cambio de código de estado y lo envía hacia el interior del sistema central. Cuando pasa por la interfaz, ese código se va a guardar en un port de status. Status de estado, o sea, estado, en realidad estado viene de status. O sea, me marca el estado del periférico. Si está operativo, si está apagado, si tiene un inconveniente. Cada uno tiene un código distinto y se lo emite el periférico y se guarda en el port de status. Y desde el port de status va hacia el interior del sistema avisando cómo está el periférico. De esa forma, el sistema central se entera cómo está el periférico. ¿Se entendió, Julián? sí. Muy bien, muy bien. O sea que, bueno, a ver, y son y 41. Y bueno, vamos a ver un tema más. Vamos a ver un tema más. Porque la verdad que falta bastante. Así que, bueno, esperen que preparo. Vamos a ver. Y hoy no sé, vamos a empezar con este tema. No creo que lo terminemos, pero por lo menos tenemos para empezar. A ver, un segundo. ¿Qué no se ejecuta? Ahí está. Muy bien. A ver. El tema que vamos a ver ahora es interrupciones. Una interrupción supone la interrupción, o sea, la suspensión temporal de la ejecución del programa que el procesador viene ejecutando. Los procesadores, la arquitectura que estamos viendo, que es la arquitectura de von Neumann, al tener un solo procesador,
Los procesadores ejecutan de a un programa por vez. ¿Mm? Ejecuta un programa, pero a veces este programa, sea el que sea, el programa que esté ejecutando, a veces este programa es interrumpido. Es interrumpido. Entonces se suspende la ejecución de ese programa, a ver, sigue entrando gente, para pasar a ejecutar una subrutina que puede ser del sistema operativo o del BIOS. ¿Se entiende? Es la ejecución temporal del programa que el procesador viene ejecutando para pasar a ejecutar una subrutina que puede ser del sistema operativo o puede ser del BIOS. Porque, a ver, el sistema operativo o el BIOS tiene comandos, tiene funciones que solamente lo hacen ellos. Y no se ejecutan porque quieren, sino porque hay una cierta orden que hace que se ejecuten. Yo puedo estar usando la aplicación que quiera, la que ustedes, la que sea, cualquiera de Office o un IDE, están codificando, o no sé, la aplicación que sea, o estar usando el Photoshop, no sé, el que sea. Si ustedes van a guardar un archivo, en el momento en que se realiza esa grabación del archivo, ese guardado del archivo, el que está trabajando es el sistema operativo, no es la aplicación. Ese es un ejemplo de una subrutina del sistema operativo o del BIOS. Los programas que se ejecutan son continuamente interrumpidos. Continuamente. Sí, Sí, escucho. Ah, pensé que me querían decir algo. Bueno, ahí tienen la definición, que es exactamente lo que les estaba explicando. La suspensión temporaria, la ejecución de un programa para pasar a ejecutar una subrutina, que puede ser o del sistema operativo o del BIOS. Una vez que termina de correr esa subrutina, sigue ejecutándose el programa. ¿Está? Eso es una interrupción. Es la única forma que tiene el sistema operativo o el BIOS para ejecutar, para que se ejecuten mientras uno está operando la computadora. Es a través de interrupciones. ¿Está? Muy bien. Y bueno, nos queda 1 minuto y pico. Les propongo otra vez salir y volver a entrar y hacemos un bloque más. Hacemos un bloque más y después los dejo libres. ¿Estamos, gente? Salimos y volvemos a entrar, por favor. Ah, bueno, gracias, gracias, gracias. Ya me lo avisaron por chat. Bárbaro. Gracias por avisar, porque yo ya arrancaba a hablar. Bien. Entonces, a ver, sigue entrando gente. No nos tenemos que confundir con lo siguiente. Cuando la arquitectura de las computadoras en este momento hacen que sean multitarea. ¿Qué significa que es multitarea? Que nos da la sensación de que el procesador, la computadora, está ejecutando varios programas al mismo tiempo. A veces también se confunde con el término multiproceso. Multiproceso es algo que en realidad en las computadoras que nosotros estamos
analizando, no existen. El multiproceso se da en muy pocas computadoras. Están fuera del universo de la arquitectura de von Neumann, porque para que una computadora pueda multiprocesar, esta computadora debe tener más de un procesador. Multiproceso quiere decir que tengo varios procesadores. Con un solo procesador no se puede multiprocesar, porque el procesador es uno solo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Muy importante lo que estoy diciendo. Pero lo que sí tenemos es multitarea, que nos da una sensación de multiproceso. Uno está escuchando música y al mismo tiempo está escribiendo un mensaje y al mismo tiempo está trabajando en una planilla de cálculo. Todo al mismo tiempo. Y uno dice, no, pero a ver, un momento, acá yo estoy usando 3 programas a la vez. Sí, sí, es verdad. Eso es multitarea. Eso es multitarea. Pero, el procesador, cuando ejecuta un programa, se dedica exclusivamente a ese programa. Y uno dice, ¿pero cómo? Si se dedica solamente a un programa, ¿cómo es que está ejecutando varios al mismo tiempo? Lo que hace el procesador es dedicarse a un programa por un tiempo, después deja de ejecutar ese programa y empieza a ejecutar otro. Después deja de ejecutar ese programa y empieza a procesar otro. Y así, digamos, de acuerdo al sistema operativo, digamos que se reparte el tiempo entre distintos programas. Ejecuta un rato uno, un rato otro y un rato otro. Y así se va repartiendo el tiempo, el procesador. ¿Está? Pero siempre se va ejecutando las instrucciones de un solo programa. ¿Está? Esto no tiene nada que ver con las interrupciones. Porque cuando el procesador deja de ejecutar un programa y empieza a ejecutar otro, ahí no hay ninguna interrupción. Ahí simplemente se dejó un programa y se empezó a ejecutar otro. Cambian los punteros del registro IP. ¿Vieron el registro IP, el instruction pointer? Empieza a apuntar a otro programa. En cambio, cuando sucede una interrupción, el programa que se viene ejecutando no cambia. Es el mismo. En el puntero IP siguen los valores de las direcciones de ese programa y no de otro. Pero queda suspendido. Queda suspendido. ¿Por qué? Porque se habilita la ejecución de una subrutina de interrupción, que puede ser, como ya lo dije, del sistema operativo o del BIOS. Una cosa es que el programa suspenda su ejecución mientras se ejecuta una rutinita del sistema operativo del BIOS y después se continúa ejecutándose. Y otra cosa es cuando el procesador deja de ejecutar un programa y empieza a ejecutar otro programa. ¿Está claro esto? Por favor, esto es muy importante, ¿eh? Grábenselo. En realidad yo se lo estoy grabando, pero grábenselo en ustedes. ¿Se entiende lo que es una interrupción? Y ahora vamos a ver, cuando las empecemos a explicar, vamos a encontrarle un poco más el sentido a esto.
Bueno, acá lo que dice es lo que yo hace un rato les dije, un sistema operativo no se ejecuta porque él quiere, ni tampoco en forma simultánea con el programa que está ejecutando. El procesador pasa a ejecutar la subrutina solo cuando una interrupción lo determina. ¿Eh? Un sistema operativo se ejecuta cuando una interrupción lo solicita. ¿Eh? Y ahora vamos a ver. Tipos de interrupciones. Tenemos interrupciones por hardware e interrupciones por software. Y dentro de las interrupciones por hardware tenemos dos tipos. Tenemos interna y externa. Interrupciones por hardware interna e interrupciones por hardware externa. Y por otro lado tenemos las interrupciones por software. Las interrupciones por hardware interna, cuando se dice interna se refiere al procesador, es interna del mismo procesador, del mismo CPU. Son las llamadas excepciones. Una excepción es una falla general del sistema. ¿Nunca les pasó que se les pone la pantalla azul y un cartelito que dice ha ocurrido una excepción grave en el registro tal y tal y tal y tal, y no les queda otra que reiniciar la máquina? ¿A alguien le pasó eso? Si no les pasó, bienaventurados. Sí, profe, pasó. Bueno, esa es una interrupción por hardware interna. ¿Qué se puede hacer ante una interrupción por hardware interna? Nada. O llorar, o acordarse de todos los santos y de las familias de la gente que diseñó la computadora. O sea, no hay mucho para hacer. Es una excepción. Es una excepción que, por suerte, con las nuevas máquinas y los nuevos sistemas operativos es algo que ya no se ve tan seguido. Hubo una época que era raro que no pasara un día sin una excepción. ¿Mm? No hay mucho más para decir de las interrupciones por hardware interno, son las excepciones. Donde nos vamos a enfocar es en las interrupciones por hardware externas y las interrupciones por software. Una interrupción por hardware externa es cuando sucede un evento inesperado en un periférico. Las interrupciones por hardware externa se originan particularmente en los periféricos, que es cuando sucede un evento inesperado. El periférico envía una señal, entra a la interfaz en el port de status, ¿se acuerdan? Cuando vimos ports hace un ratito, se activa el port de status y de cada interfaz sale una línea llamadas líneas IRQ. ¿Mm? ¿Habían escuchado hablar de las líneas IRQ? IRQ es la sigla de Interruption Request o solicitud de interrupción. Cada sistema central tiene 16 líneas IRQ. Cada línea se une a una interfaz. Están numeradas del 0 al 15. Y por ahí, por la línea IRQ, viene, cuando se activa esa línea, significa que el periférico está solicitando una interrupción, porque sucedió un evento inesperado. Por lo general, la interrupción por hardware externa es por un evento inesperado. Por ejemplo, la impresora se quedó sin papel. Eso es algo que no se sabe cuándo va a pasar. Pasa. Y si pasa,
La impresora emite un mensaje, un código que se guarda en el port de status, impresora sin papel, y de ahí, desde la interfaz, se genera una señal en la línea IRQ, y estas señales, todas las señales, todas las líneas IRQ se conectan a un chip, que es el llamado árbitro de interrupciones, que decide cuál interfaz va a interrumpir primero. De este chip árbitro de interrupciones sale una sola línea que se conecta directamente a la unidad de control, para que el procesador se entere que hay una solicitud de interrupción. ¿Está? Acá tenemos las 16 interfaces, las líneas IRQ, y del chip árbitro de interrupciones sale una sola línea que va directamente a la unidad de control. ¿Está? ¿Cómo decide este chip árbitro de interrupciones cuál es la solicitud que tiene prioridad? ¿Cómo administra? ¿Cómo es la gestión del árbitro de interrupciones de este chip? Es un controlador, después de todo. Dentro de este chip hay una pequeña ROM con un pequeño software, con un programita, con un algoritmo. Es el algoritmo que, de acuerdo a cómo está programado, ¿quién lo programa? Y el fabricante de la computadora. Le da prioridad a una u otra interrupción. Entonces, volvemos a encontrar dentro del sistema central otra pequeña ROM con un programa, con un algoritmo, que es lo que hace que la computadora funcione. Encontramos uno dentro de la unidad de control, ahora encontramos otro en el árbitro de interrupciones, y vamos a ir encontrando otras porciones ROM en distintos sectores del sistema central. No confundir, por favor, estos ROM, estas pequeñas ROM, con el ROM BIOS, que son parte de la memoria principal. ¿Estamos? No confundirlo. Entonces, el chip árbitro de interrupciones emite la señal a la unidad de control, y la unidad de control suspende la ejecución del programa que se viene ejecutando y ordena ejecutar una subrutina para solucionar el evento que ocasionó este periférico, que puede ser una rutina del sistema operativo o del BIOS. ¿Está? Bueno, todo esto, bla, bla, es todo lo que les acabo de contar. Entonces, vamos a suponer, el programa se viene ejecutando, lo ven acá, una instrucción tras otra sin ningún problema. De repente aparece una IRQ. Entonces, una vez que se termina el ciclo de la instrucción, de esa instrucción que se venía ejecutando, el puntero pega un salto hacia el comienzo de la subrutina, que en este caso, en este ejemplo, es del ROM BIOS. Entonces el programa principal queda en suspensión. Se ejecuta la subrutina del ROM BIOS, y que son subrutinas, son algo, es cortito eso. Una vez que termina de ejecutarse, el puntero vuelve al programa que se venía ejecutando, en el lugar donde había quedado, y se sigue ejecutando normalmente. ¿Esta gente se entendió? Así trabaja la interrupción por hardware externa. Bueno, interrupción por software, si les parece bien. Lo dejamos para el lunes que viene. Si les parece bien, cortamos acá. Hoy hemos metido un montón de temas. ¿Hay alguna duda
algo que quieran consultar, algo que no se entendió bien, este es un buen momento para consultar, gente. Sí, profe, ¿podría o sea, explicar lo último? ¿Qué cosa? Lo del gráfico ese. A ver, No me quedó claro por eso cómo funciona. el programa se viene ejecutando normalmente. De repente aparece una solicitud de interrupción. Cuando termina de ejecutarse esa instrucción que ya se venía ejecutando, vieron que cada instrucción tiene un ciclo de 4 bloques. Se terminó con esa instrucción, el programa queda suspendido. Queda suspendido. Y la siguiente instrucción a ejecutarse no es la de ese programa, sino la subrutina que puede estar en la ROM o en el BIOS. Se ejecuta esa subrutina y cuando termina de ejecutarse, nuevamente el control lo vuelve a tener ese programa y se sigue ejecutando ese programa como si nada hubiera pasado. ¿Se entiende? Igual el lunes, cuando veamos interrupción por software y demás, le vamos a dar una idea completa a estas interrupciones, porque acá juegan los registros punteros. El puntero IP, el instruction pointer y el puntero SP, el stack pointer, que hasta ahora ese registro simplemente lo hemos mencionado. Ahora en la clase que viene, vamos a ver cómo trabaja el stack pointer con las interrupciones, y ahí lo vamos a entender bien clarito. Vamos a terminar de redondear la idea. ¿Está, Cristian? Sí, profe, gracias. No, por favor. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, entonces, si no hay más preguntas, terminamos acá y espero, bueno, el lunes que viene nos volvemos a juntar en el instituto y seguimos con esto en el instituto y seguimos avanzando y también despejando dudas de lo que no haya quedado claro. Así que bueno, gente, los saludo y las saludo a todos, que tengan una buena semana. Disculpas nuevamente por tener que dar la clase así, pero bueno, piénsenlo así, lo bueno es que les queda todo registrado. Chao, gente, nos vemos. Hasta Chao, la profe. próxima. Chau, chau.